Antes de terminar, debo hacerle dos preguntas muy especiales que le llegan a usted de parte de la red de bibliotecas del Banco de la República. Una de ellas la mandan desde Girardot, que es cerca a Bogotá, mucho más cálido que Bogotá. Ahora que el maestro sufrió el frío del Cerro de Guadalupe, dice la pregunta, es de una lectora que se llama María de Cielo Burbano, es profesora de Lingüística y Literatura, y le pregunta: al leer Onitsha he pensado que su manera de escribir refleja inocencia, luz y felicidad. Quisiera saber qué siente al respecto, entrometida más allá de la escritura o porque es escritura justamente. Quiero preguntarle, ¿se considera usted feliz e inocente? Sí, he leído la carta de esta profesora de Girardot. Me gustaría un día ir a Girardot. El nombre de esta aldea sí me atrae. No sé si puedo contestar a esta pregunta. Es difícil analizar a sí mismo. Lo que sé es que he conocido el mal. No soy inocente porque no he conocido el mal. Sí, he visto el mal. Y he visto el mal en todos sentidos. He visto el mal moral, el mal físico, el mal mental, hasta que he tenido obsesiones y todo esto. Y he sido testigo del mal absoluto, que es la muerte de un niño. Eso precisamente era en Panamá. Un niño era perdido a lo largo del río. Y la mamá de este niño, que tenía unos 6, 7 años, lloró toda la noche. Yo estaba en una casa vecina y estaba oyendo el dolor de la mamá y traté de dar una consolación, traté de decir a ella: sí, se va a encontrar mañana, vamos a ver cuando el día viene, cuando el sol aparece, vamos a encontrar al niño. Y el día siguiente fuimos con una gente, fuimos en la playa del río y encontramos el niño que era ahogado. Y eso es el mal, ¿no? Perder un niño es el mal absoluto. Y esto, entonces yo sé que es el mal, pero lo escribo a veces, pero no es mi meta de insistir sobre esto. Creo que para mí no quiero ser absolutamente un escritor positivo, pero creo que hay un mensaje en la literatura, que la literatura debe de dar algo de mágico y algo que está cerca del sueño, una especie de otra dimensión que permite superar al dolor, al malo, que permite, si me permite, llegar a lo que los hindúes llaman el Atma, el estar en la dimensión absoluta de sí mismo. Pero eso no significa que la tragedia no esté en sus libros. Recuerdo ahora a Laila, la niña raptada a los 7 años en El Pez Dorado. Ese tema de la niñez y las tragedias es recurrente también. Sí, conozco todo esto. Y de veras existe el mal. Estuve leyendo el libro de Oscar Cuyazos, Rencor, y me hizo pensar en la Isla Mauricio. Isla Mauricio, como Cartagena, es un lugar de tarjeta postal, ¿no? Hay el mar, playas blancas y vegetación bonita y gente sonriendo, pero también es un lugar donde hay mucho incesto. Eso no se sabe y no se dice. Así que el mal, la denuncia del mal es también algo necesario. No es mi meta, pero es algo que yo creo que hay que encontrar en la literatura también. Y la otra pregunta es de una ciudad a la que usted quiere ir en el próximo viaje a Colombia, que es Leticia, la capital de Amazonas. La envía a través de la red de bibliotecas Banco de la República Carlos Suárez, periodista y magíster en estudios amazónicos. Es un poquito larga, pero la leo porque le gustó el mensaje. La pregunta me resulta muy fácil formularla.
porque mientras leía su obra no dejé de hacérmela, pues en ese momento me encontraba yo mismo escribiendo el libro ya mencionado. ¿Cómo consiguió un conocimiento tan genuino de la gente del río y el paisaje de los mitos? A veces pensaba que tal vez usted había tenido una experiencia similar en su infancia. Otras, que ya en la edad adulta había pasado una temporada en la región y había recopilado material etnográfico y bibliográfico para luego dejar volar su imaginación. O quizás nunca había puesto un pie en Port Harcourt ni en Onitsha y todo lo había hecho desde la distancia, entre papeles y fotografías. En resumidas cuentas, ¿cómo llevó a cabo ese trabajo de recreación de la cultura africana? ¿Cuáles fueron sus dilemas éticos al escribir sobre el otro, el que ha sido invadido, el que difícilmente puede hacerse oír por sí mismo en este mundo globalizado? Me gustó mucho leer esta carta, me conmovió muchísimo y espero un día llegar a Leticia para encontrar al señor Suárez. Es un buen escritor, probablemente buen periodista también, y lo que expresa es algo que yo creo que es muy útil y muy necesario decir, es que no existe el exotismo, no hay nada que existe como exotismo. Y mis informaciones sobre la vida a lo largo de los ríos provienen de dos momentos en mi vida. El primer momento era cuando yo encontré a mi papá. Vivimos cerca de un río, no era el río Níger, y no tenía nada que ver con la ciudad de Onitsha. Era un pequeño pueblo en la selva que se llamaba Ogoja. Y este pueblo era a lo largo de un río, así que mi memoria de infancia sí me sirvió muchísimo para describir la vida a lo largo del río. Y la otra memoria es la de vivir a lo largo de los ríos, el río Chucunaque, Tuira, el río Tupiza, el río Chico, hasta lo que se llama Tocambú, la nariz de los ríos, la fuente de los ríos, ¿no? Este me sirvió mucho para ilustrar esta novela, porque creo que las novelas no son la descripción de la realidad. Una novela, como yo creo, es también lanzar un desafío a la realidad, es provocar la realidad, es combatir a veces a la realidad. Así que el mundo que yo describía en Onitsha pertenece por parte al Tapón del Darién, por parte a la vida a lo largo del río de Ogoja. Y esto me sirvió para construir una novela que es completamente fictiva. Y por eso la llamé Onitsha, porque no sé si ustedes se enteran, pero hay una feria del libro en Onitsha. Esta feria es todos los días del año. Todos los días del año hay un mercado de novelas en Onitsha. Es yo creo la única ciudad del mundo donde hay un mercado de novelas. Porque hay producción grande de novelas en Nigeria. La mayor parte de esas novelas son como telenovelas, son novelas ilustradas con fotografías o con dibujos. Pero son novelas, son invenciones, son ficciones. Y por eso quise llamar a esta novela Onitsha en homenaje a la única ciudad del mundo donde hay un mercado de novelas. Cuando usted recuerda su infancia y habla de esa memoria infantil que luego se traslada a sus obras, es difícil no recordar la enciclopedia de su abuelo. Usted no estaría acá si no hubiera entrado a la lectura a través de la enciclopedia de su abuelo. ¿Qué recuerda ahora de eso? Bueno, sí, es conocer a la suma de las ciencias y de las verdades de la humanidad es importante. Y las enciclopedias son una fuente mayor, o eran, ahora que hay internet, quizás no es lo mismo. Pero para mí viajar en los diccionarios, en la enciclopedia, era algo muy extraordinario.
al fin de la guerra no había muchos libros y en la biblioteca de mi abuela había una enciclopedia que se llamaba Dictionnaire de la Conversación, Diccionario de la Conversación. Era hecho en 1850 para que las esposas de los hombres importantes no podían dar vergüenza a sus maridos, podían hablar de cualquier cosa. Y los textos son muy buenos porque fueron escritos por grandes autores como Victor Hugo, Jules Janin o muchos autores conocidos de la época. El problema es que eran 15 tomos y a usted le gustaba memorizar. Claro, sí, sí, sí. Pero tengo la suerte de ver esta colección en mi biblioteca y por fin encontré a mi esposa Gemia, que por casualidad viene del desierto. De origen marroquí, ¿cierto? Sí, viene del Río de Oro, que es una provincia que fue una provincia española en África. Y ella tenía por su familia también en su biblioteca la colección de los diccionarios de la conversación. No sé si por eso me enamoré de ella. Es posible. Una palabra que recuerde esa enciclopedia ahora. Una palabra. Una palabra que recuerde. Un término que le evoca la enciclopedia. Hay muchos términos, pero ¿qué sería? ¿Qué sería? Probablemente una palabra como magia, con un largo artículo sobre todas estas supersticiones y todo eso, porque era un siglo positivo. Y también palabras que tenían relación con la navegación, porque sí era importante en esta época. Y como, por ejemplo, el Bureau de Longitud, la oficina de las, ¿cómo se dice longitud? Los meridianos, pero que dividen el planeta del polo norte al polo sur. Latitud, longitud. No es latitud, es longitud. Longitud. ¿Se dice longitud en español? Bueno. Había en Francia, en aquella época, algo que se llama el Bureau de Longitud, la oficina de las longitudes, y donde se estudiaba la exactitud de las medidas que hacían las naves, porque en aquella época no había certidumbre sobre la exactitud de estas divisiones. Así había esta oficina dedicada únicamente a recibir los datos de los navegantes a través del mundo, que decían, ahora estoy en tal punto, lo apuntaba en su cuaderno, estoy en tal punto, el sol se levanta a tal momento, y en la noche la estrella polar se mueve de tal manera, o Arcturus se pone a tal hora, y comunicaban a la oficina. Y había un artículo sobre esta oficina.